todas y todos, bienvenidos a este nuevo video. Hemos estado explorando a través de distintas historias en videos pasados toda la temática de prejuicios, de estereotipos y cómo esto nos puede afectar en cometer actos de discriminación hacia las demás personas. Pero hoy vamos a abordar la temática también desde una perspectiva legal y tengo pues aquí conmigo a mi gran amigo, el licenciado Carlos Osoria Polo. Carlos, muchas gracias por estar aquí, máster en Derechos Humanos, bienvenido. Muchísimas gracias, Leti, gracias por la invitación, por estar aquí compartiendo este tema que desde mi punto de vista es muy importante, es muy interesante y es algo que sin duda tenemos que llevar a todos los foros, se tiene que hablar mucho, se tiene que debatir y por supuesto se tiene que sensibilizar mucho al respecto. Así es, una de las grandes preguntas que me han hecho en los foros es la preocupación de, Leti, ¿cuándo estamos discriminando? O sea, ¿cuándo se discrimina a una persona? Muy bien, definitivamente es una pregunta muy interesante. Nuestra Constitución, nuestras leyes, los tratados internacionales han establecido la discriminación como un hecho que segrega, que distingue, que separa, pero que al mismo tiempo pone en desigualdad a una persona en cuanto al acceso a sus derechos. Es decir, la discriminación es un acto que diferencia, pero que al mismo tiempo afecta el acceso a los derechos de una persona por sus, puede ser situación económica, por su origen, por su nacionalidad, por su idioma, por su color de piel, etc. Esta discriminación está penalizada, es decir, ¿cómo se castiga cuando se comete un acto de discriminación? Bueno, es un tema muy interesante y es que bueno que me lo preguntas porque considero además en este sentido poder visualizar todo el contexto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en nuestro país, por ejemplo? Según la última encuesta nacional sobre discriminación, 5 de cada 10 personas se han considerado discriminadas en algún momento por su apariencia física. Algunas otras por su orientación sexual, por su religión, por su origen étnico, etc. Es decir, es una situación que afecta a una gran cantidad de personas en México, en el mundo y por supuesto aquí en Nuevo León. Entonces, ¿qué se ha hecho? No, bueno, por ejemplo, a nivel federal, el Código Penal Federal establece el delito de discriminación. Lo mismo sucede aquí en el estado de Nuevo León. Existe en el Código Penal del estado de Nuevo León el delito de discriminación. Es decir, no es nada más una falta legal, no es hacer sentir mal a alguien, sino que en efecto la discriminación puede implicar un delito, ¿no? Una falta delictiva, que es algo serio. Fíjense nada más, yo creo que es muy importante tener esta perspectiva, como tú lo comentas, tanto en nuestro país como pues también de manera global, el poder estar conscientes de que el discriminar pues trae una consecuencia y no únicamente moral, sino que ya estamos hablando pues también de ciertas penalizaciones. Sí, claro, por ejemplo lo que mencionas, esta cuestión global, el tema ha sido abordado, ¿no? Nosotros tenemos en nuestro país leyes, tenemos una ley estatal contra la discriminación en el estado de Nuevo León, pero hay también una ley federal, hay leyes en los estados, sin embargo hay tratados internacionales. Naciones Unidas, a través del Comité para eliminar todas las formas de discriminación racial, ha elaborado estándares muy importantes al respecto. Desde la OEA, el Sistema Interamericano, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana también han abordado el tema de manera muy específica, muy concreta, y hay unos casos que se me vienen a la mente, por ejemplo, bien interesantes. El caso de Valentina e Inés, 2 mujeres indígenas que fueron torturadas sexualmente y que además se les negó el acceso a la justicia por ser mujeres y por ser personas indígenas. También el caso de Talia González Luy, que también llegó ante la Corte Interamericana y también hubo una sentencia condenatoria. Ella fue contagiada con VIH cuando era niña y la Corte Interamericana dijo que en ciertos casos la discriminación puede verse emergida con otras características. Por ejemplo, ella era niña, tenía VIH, vivía en escasos recursos, entonces había una serie de circunstancias que se interconectaban y hacían que la situación de discriminación se agravara. Wow, ¿no? Ahora sí que es una información que definitivamente tenemos que tener muy clara, ¿verdad? Y que ir también compartiendo y aterrizando. Cuando se comete un acto discriminatorio,
¿cómo se puede restituir el daño? Bueno, es un tema complejo, es un tema amplio. Existen, de acuerdo por ejemplo con la Ley General de Víctimas de México y los estándares internacionales, principalmente del sistema interamericano, 5 medidas de reparación, 5 dimensiones, mejor dicho, de reparación. Para que exista una reparación integral tienen que cumplirse esas 5 dimensiones. La primera es la restitución del derecho. Por ejemplo, una persona a la que se le niega la educación, o a la que se le niega la salud, o a la que se le niega cualquier otro derecho, la primera parte de su reparación del daño es que ese derecho se le garantice, ¿no? Por ejemplo, Talia González Luy, a quien se le negó la educación, se le negó el acceso a una vivienda, etc. Bueno, la reparación en primer lugar consistiría en que se le dé el acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, etc. Sin embargo, hay otras 4 dimensiones de reparación también que se tienen que atender para que exista de forma integral la misma. Pues muchísimas gracias por compartirnos toda esta información y ahora pues les tenemos una sorpresa. Mi amigo Carlos Osoria y yo vamos a lanzar un curso online precisamente con estas temáticas de igualdad y no discriminación. Va a tener un enfoque socioafectivo para que también puedan bajar dinámicas, aplicarlas en sus lugares de trabajo, en las escuelas, como ustedes las quieran utilizar, pero también este enfoque legal que es muy importante tenerlo muy en cuenta. ¿Verdad, Carlos? Así es, estamos trabajando en ello, muy emocionados, muy contentos por este curso que estamos a punto de sacar y va a ser en línea para que sea accesible para todas las personas que lo deseen tomar. Pues muchísimas gracias por su atención, Carlos, muchísimas gracias por estar aquí. No sé si quieras comentarles algo más a quienes nos están viendo. Pues muy feliz, muy contento y espero me sigas invitando a tu espacio para discutir y hablar de estos temas tan interesantes y tan importantes, ¿no? Cuenta con ello, siempre es un gusto platicar con Carlos Osoria. Muchísimas gracias por vernos, por escucharnos. Soy Leticia Castro y quiero poner mi granito de arena para que todas y todos seamos un poquito más felices.